El CNE resolvió por unanimidad revisar los gastos de las campañas electorales 2013 y 2014 de Alianza País, en las que se publicó o se aplicó una receta de arroz verde que la Fiscalía investiga. Esta decisión del CNE no solo tiene repercusiones coyunturales, sino también sistémicas. Luis Pérez Soto, consejero nacional electoral, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día. La Fiscalía investiga el caso Arroz Verde, los delitos de cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y crimen organizado. ¿Qué investigará y qué puede sancionar el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral, en base al Código de la Democracia, puede trabajar sobre el conjunto de la campaña electoral, su financiamiento, puede vigilar, organizar toda la organización del proceso electoral, pero también las fuentes y los recursos que tienen las organizaciones políticas, estableciendo en todos los casos la licitud de esas fuentes. Nosotros lo que haremos es establecer una revisión de los documentos con los cuales fueron aprobadas las cuentas de campaña en los últimos 5 años de la organización País, en los que estuvo presente como presidente ejecutivo el expresidente de la República, Rafael Correa, y adicionalmente todos los años anteriores de vigencia de este partido político, porque una organización como el Consejo Nacional Electoral tiene que también no solamente establecer la verdad jurídica de las cuentas de una organización política, sino también la verdad histórica en el caso de que haya habido procesos ilícitos. ¿Y durante cuánto tiempo se pueden revisar esas cuentas? Digamos, ¿cuál es el tiempo de prescripción? El tiempo en el que existe jurisdicción en el sentido exacto jurídico son 5 años. Conscientemente se podrán revisar, se revisarán desde 2011 a 2016 en el sentido de establecer responsabilidades jurídicas, pero esto no inhibe el que se puedan establecer responsabilidades, llamémoslas históricas, la verdad histórica, desde el inicio de esta misma organización. Lo que se trata es de que una vez que se ha establecido la presencia de un ilícito y un vínculo con esa organización, el Consejo Nacional Electoral se encuentra obligado a establecer todos los elementos de antecedentes y obviamente de vigencia durante todo el tiempo que dura su presencia en esta fase democrática. El sistema electoral actual, en su conjunto, nació por los abusos de la partidocracia, pero resulta que con el criticado sistema de la partidocracia se derrotó 3 veces al empresario más rico del país, lo que significa que el remedio resultó peor que la enfermedad. ¿Cuál es la falla de fondo en estos sistemas donde el Estado financia todo? Yo creo que el Estado no financia todo, más bien el tema que existe este rato es un financiamiento ilícito que tiene origen privado. El financiamiento estatal ciertamente tiene problemas, ha tenido problemas de focalización, ha tenido problemas de poca medición de su impacto y seguramente el haberse hecho antes de que se realice la evaluación de lo programado, es el caso del Fondo Partidario Permanente, pero los otros fondos estatales, más bien de presencia indirecta, están más o menos bien reglamentados. El tema de franjas en medios de comunicación está bien reglamentado y creo que aparte de algunos efectos perversos que deben corregirse, está bien. También lo que hay que hacer es corregir más bien las formas indirectas como el excesivo gasto público en comunicación el año anterior al inicio de la campaña. El tema en este rato es más bien de gasto privado. En el gasto privado existen 2 modalidades. Los unos son las fuentes que se encuentran establecidas y que pueden financiar la campaña y el reporte de otros ingresos que también pueden provenir de ese gasto privado. Es aquí donde se ha producido este fenómeno probablemente de doble contabilidad. Es decir, unos son los gastos reportados y otros son los gastos reales establecidos a partir de responsables financieros de campañas y a partir de responsables financieros partidarios. El punto central está en establecer entonces, por un lado, la licitud del gasto reportado, la corrección del gasto reportado, que implica una serie de investigaciones, fundamentalmente cuando el gasto proviene de la misma organización política, y del otro lado, establecer aquellos gastos que no fueron reportados y que presumiblemente se encuentran fuera del marco de la ley, y en medio de en todos los casos establecer la magnitud real del gasto de una campaña y dentro de esa magnitud real establecer cuáles fueron los precios de mercado reales con los cuales se ejecutaron esos gastos. Pero esto no sería nuevo, porque aparentemente la falla sísmica está en que la respuesta al empresario más rico del país nació en la desesperación por financiarse a como de lugar. Con Mauad fue con la banca y hasta sobró plata en la campaña, pero quebró el Sucre. Con Lucio Gutiérrez, la izquierda democrática acusó financiamiento extranjero y la investigación no concluyó porque al que gana no se lo investiga. Con Rafael Correa lo mismo,
con la denuncia sobre el dinero de la narcoguerrilla de la FARC. La falla está entonces en el control post-mortem, que nunca concluye nada contra el que ya ganó las elecciones. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Pidiendo anticipadamente un presupuesto o cómo? La modalidad que estamos proponiendo en las reformas al Código Electoral básicamente contiene lo siguiente. Primero, de que para efectos de campaña, y fundamentalmente para efectos de campaña, pero habría que pensar en la posibilidad de preverlo hacia los gastos que incurra un partido político, debe haber una determinación exactamente de los ítems que se puede gastar, más allá de los cuales no es posible gastar. La primera, no solamente un monto, sino la naturaleza y la calidad de ese gasto. El segundo elemento que se debe hacer es tener la presencia de un fedatario electoral. Fedatario es una persona, como usted conoce, que establece fe pública sobre los gastos en sitio. No existe otra posibilidad de controlar el gasto electoral que no sea en sitio, que no sea asistiendo. O sea, en tiempo real, porque eso de hacerlo posteriormente, ¿de qué sirve? Así es, el tiempo real, y eso se complementaría con una medida adicional, es de que todo gasto de campaña dentro de ítems de gastos que serían entregados a través de un software preciso con todos los gastos posibles de hacer, debería ser reportado hasta 3 días después de ocurrido, luego de lo cual no es posible legitimarlo. Y debería ser reportado de modo bancarizado, de modo ajustado a recibos, de modo tal de que el SRI y la UAFE puedan intervenir sobre ellos. Y claro, la parte más importante, la sanción. La sanción no debe ser exclusivamente pecuniaria, es decir, una cantidad de sueldos vitales a ser multados, sino fundamentalmente la descalificación. No hay claro, porque el que tiene plata siempre dice que le pongan una multa, porque tanta plata tiene que le sobra para la multa, ¿no? Por un lado, y por otro lado existe la modalidad de un responsable económico que asume un tiempo pequeño de suspensión de sus derechos políticos y sin embargo la transición económica se produce. Esto ha sido práctica en varios partidos políticos en el mundo, este hecho de la doble contabilidad, es decir, tener responsables que son quienes permiten el lavado de activos por un lado y por otro lado ejecutan los egresos correspondientes de esos activos lavados, es algo que debe desarmarse. Esta es la naturaleza, es el punto, el gozne en el cual se produce el gasto ilícito alrededor de los partidos. En los partidos hay que exigirles, primero, que reporten todos los gastos de otras fuentes que no han sido reportados en las cuentas entregadas al CNE. En el caso que estamos analizando, no existe ese reporte de otras fuentes. Segundo, que se establezca que esas fuentes pagaron dentro de montos reales, es decir, a precios de mercado y no necesariamente a precios inferiores o superiores. No es verdad que pudieron esconder o escamotear la contabilidad. Tercero, se debe establecer ciertamente si se cumplieron las relaciones, los elementos relativos a los donantes. Todo esto en relación a la donación, llamémosle registrada con apariencia o lícita. Pero también tenemos que reconocer aquella donación que no tuvo licitud y que debe ser investigada ahora y en cualquier tiempo. Porque Pero ahí el problema ilícito es que se juntan los dos sistemas. Estos aportes ilícitos y los que aparentemente son ilícitos, que son los del Estado. En el sistema actual del correísmo, que la nueva mayoría en la Asamblea no ha cambiado, se mantiene el Estado candidato apabullando con su publicidad y encerrando en un corralito a la oposición porque les está prohibido el financiamiento que no sea estatal. Pero el financiamiento estatal exclusivo fue ampliado ilegalmente por Alianza País a los contratistas más grandes del Estado. Candidato, se debe suprimir entonces el corralito del financiamiento estatal exclusivo y volver preventivo el control al gasto. Yo creo que se debe ejecutar aquello que está previsto en el Código, que es la prohibición de aquellos contratistas del Estado de financiar campañas, porque esto condiciona evidentemente la política pública. Esta es la prohibición más radical y cuya transgresión... Pero eso ha ocurrido siempre. El problema es que ahora se pudo detectar porque en el mundo moderno es fácil ya detectar todas estas irregularidades. Prueba evidente, por ejemplo, en los casos de los papeles de Panamá, que es lo que ha puesto al descubierto todas estas redes de corrupción en todo el mundo. Así es, yo creo que el tema es, por un lado, aquello visible que está en torno a las cuentas del Consejo Nacional Electoral, que es aquello que fue reportado y aquello que pudo no haber sido reportado, pero también establecer a partir de este personaje que ejerce la forma de responsable económico, que es quien produce el gozne entre la contabilidad real y la otra contabilidad, la contabilidad B de los partidos, es ahí donde debe establecerse el camino y la ruta para llegar hacia esta otra punta del hilo que conocemos ahora, que es la presencia de dinero ilícito
en base a empresas que tuvieron que ver con la política pública y la contratación en Ecuador. En todo caso, es en ese vínculo, en esos vínculos, tanto formales como aquellos informales, y con aquella obligación del Consejo Nacional de establecer los gastos, digamos, la corrección de los gastos y la corrección de la autoridad electoral para mirar esos gastos. La fortaleza, la pulcritud con que se hizo ese examen de gastos electorales, cómo establecer desde allí los gastos partidarios. En el caso que estamos analizando, un porcentaje importante de los gastos que se incurrió en una de las campañas es gasto originado en el mismo partido, gasto en especie. Esto debe ser investigado. Si hubo un gasto en especie y este no fue investigado por el Consejo Nacional Electoral, presumiblemente allí podrían haber indicios que deberían buscarse para establecer qué ocurre en el contexto de la denuncia que actualmente está en curso. Luis Merry Soto, consejero nacional electoral. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A ustedes.